Espíritu Santo, guíame cuando ya no sé qué hacer. Hay momentos en la vida en los que sientes que ya no puedes más. Has probado todo lo que estaba a tu alcance, has buscado soluciones, has hecho planes, has pedido consejo, pero nada parece funcionar. Te levantas con el corazón cansado y te acuestas con la mente llena de dudas. Te preguntas qué camino tomar, qué decisión es la correcta, cómo seguir adelante cuando todo parece cerrado. Es en ese punto, cuando las fuerzas se agotan y ya no sabes qué hacer, que el Espíritu Santo se acerca de la manera más real. Él no espera a que seas fuerte para guiarte. Él viene precisamente cuando te sientes débil, porque ahí tu corazón está listo para escuchar y tu vida está preparada para rendirse. El cansancio del alma es más profundo que el cansancio del cuerpo. No se resuelve con dormir más horas ni con escapar de los problemas. Es un vacío que revela que ya no puedes seguir cargando con todo tú solo. Y en medio de ese peso, el Espíritu Santo te recuerda que no fuiste creado para caminar sin dirección, ni para vivir apoyado únicamente en tu entendimiento. Cada vez que dices, ya no sé qué hacer, en realidad estás reconociendo que necesitas algo más grande que tus fuerzas. Estás confesando, aunque no lo digas en voz alta, que necesitas a Dios. Y el Espíritu Santo, que conoce lo más íntimo de tu ser, toma esa confesión como una puerta abierta para entrar, consolarte y mostrarte un camino que no veías. El enemigo quiere hacerte creer que no saber qué hacer es señal de derrota, pero la verdad es que puede ser el inicio de tu mayor victoria, porque cuando se terminan tus recursos, comienzan los recursos de Dios. Cuando se acaban tus planes, se revela el plan perfecto del cielo. Cuando ya no sabes qué hacer, el Espíritu Santo toma el control y te guía paso a paso, no hacia un futuro incierto, sino hacia un destino preparado por el Padre desde antes de que nacieras. Lo que parece tu final puede ser el principio de algo nuevo, si decides escuchar su voz y rendirte a su dirección. Imagina que estás en un cruce de caminos en medio de la noche, sin señales claras, sin luz que te muestre hacia dónde ir. Esa confusión puede paralizarte, pero si alguien en quien confías aparece con una lámpara y te dice, sígueme, yo sé el camino, la oscuridad ya no tiene poder sobre ti. Así actúa el Espíritu Santo. Él no siempre te muestra todo el recorrido, pero te da suficiente luz para dar el siguiente paso, y cada paso de obediencia abre una nueva claridad. Esa es la belleza de caminar guiado por Él. No tienes que tener todas las respuestas, solo tienes que confiar en quien sí las tiene. Hoy el Espíritu Santo te dice que no necesitas fingir que eres fuerte, ni aparentar que lo tienes todo bajo control. Tu confesión de ya no sé qué hacer no es tu ruina, es tu oportunidad, porque en ese reconocimiento tu corazón se abre a su guía. Él no te juzga por estar perdido, Él se alegra de encontrarte. Él no te critica por no tener un plan, Él te toma de la mano para conducirte al plan perfecto de Dios. Y mientras más rápido lo entiendas, más pronto experimentarás la paz de soltar tu control y recibir la dirección que tu alma anhela. Este es el momento en el que debes detenerte y escuchar. El Espíritu Santo está hablándote ahora mismo. Él quiere guiarte, no mañana, no cuando las cosas se calmen, sino hoy, porque hoy es el día en que tus fuerzas se terminan y las de Él comienzan. Hoy es el día en que tu historia puede cambiar. Hoy es el día en que ya no caminas solo, sino acompañado por la voz que nunca se equivoca, el susurro en medio del caos. Cuando todo a tu alrededor se desmorona, cuando el ruido del miedo, de la ansiedad y de la confusión llenan tu mente, lo último que esperas oír es un susurro. Y sin embargo, así es como el Espíritu Santo suele hablar. No grita, no irrumpe con fuerza, no compite con el bullicio de tus pensamientos.
Él susurra. Lo hace porque su voz no está hecha para los oídos distraídos, sino para los corazones rendidos. Su guía no está reservada para los que lo tienen todo claro, sino para los que, en medio del caos, se atreven a hacer silencio interior y escuchar. Y ese susurro, tan suave pero tan certero, tiene el poder de cambiar el rumbo de tu vida. El problema no es que el espíritu no hable, sino que tú estás rodeado de voces, opiniones, dudas, recuerdos del pasado, temores sobre el futuro, exigencias del presente. Todo grita a la vez, y el alma entra en un estado de confusión que paraliza. Pero en medio de todo ese desorden, el espíritu sigue ahí, paciente, esperando que tomes un instante para detenerlo todo y decir, háblame. Porque cuando tu voluntad se calla, su voz se eleva. No porque se haga más fuerte, sino porque tú te haces más sensible. Su susurro es tan preciso que no se necesita volumen, solo disposición. Recuerda a Elías, escondido en la cueva, después de huir de su misión. Vino el viento fuerte, pero Dios no estaba allí. Luego un terremoto, y tampoco. Después fuego, pero aún no era Dios. Y entonces vino un silbo apacible, un susurro, y Elías supo que esa era la presencia de Dios. En medio del caos de su alma, en medio del ruido de su fracaso, el Espíritu lo encontró con una palabra suave. Así actúa con nosotros. No viene a impresionarte, viene a transformarte, y lo hace con palabras que penetran el corazón más que cualquier grito, porque están cargadas de amor, verdad y propósito eterno. Cuando estás desesperado por respuestas, lo primero que haces es buscar ruidos, videos, conversaciones, distracciones. Pero lo que realmente necesitas no es más información, es revelación. Y la revelación no llega desde afuera, sino desde adentro, desde ese lugar profundo donde el Espíritu habla. Ahí es donde te recuerda que no estás solo, que no fuiste abandonado, que tu historia no ha terminado. El susurro es la forma en que Dios te rescata de tu propio caos, no con espectacularidad, sino con intimidad. Porque el susurro exige cercanía. Nadie susurra desde lejos. Si puedes oírlo, es porque Él está cerca. Hoy el Espíritu quiere que dejes de buscar grandes señales externas y empieces a prestar atención a esa pequeña impresión que no se va, a ese pensamiento santo que se repite, a esa paz que no puedes explicar cuando piensas en rendirte a Él. Ese es su susurro. Y si tienes el valor de seguirlo, aunque no tengas todos los detalles claros, descubrirás que su guía es más segura que cualquier plan humano. El susurro no es confuso, es claro. No es débil, es preciso. No es incierto, es dirección en su forma más pura. Escuchar el susurro en medio del caos no es un arte para los espirituales fuertes, es una necesidad para los que ya no pueden más. No tienes que entender todo. Solo necesitas estar dispuesto a cerrar los ojos, calmar el alma y decir, Espíritu Santo, aquí estoy, háblame porque estoy listo para seguirte. Él no va a gritarte las respuestas, pero si escuchas bien, su susurro te llevará justo al centro de la voluntad de Dios. Cuando tu plan se derrumba, el de Dios comienza. Hay algo profundamente frustrante en ver cómo se caen uno a uno los planes que habías construido con tanto esfuerzo. Te duele porque invertiste tiempo, emociones, sueños. Pensaste que ese camino era el correcto, que esa relación era la indicada, que ese proyecto iba a funcionar, pero de pronto, sin advertencia, todo se desmorona. Y te preguntas si fallaste, si perdiste el tiempo, si Dios se olvidó de ti. Pero el Espíritu Santo te revela una verdad que solo se entiende desde el quebranto. Cuando tu plan se derrumba, no es el fin, es el inicio del plan de Dios. Tú creías que todo estaba bajo control
que si hacías las cosas bien, todo iba a salir como lo planeaste. Pero el plan de Dios no sigue tu calendario ni se acomoda a tus expectativas. Él no necesita tus estructuras para cumplir su propósito. Y muchas veces, para que puedas vivir lo que Él diseñó desde la eternidad, primero tiene que romper lo que tú construiste desde la ansiedad, desde el orgullo o desde el miedo. No porque sea malo lo que soñaste, sino porque era limitado. Lo que Él tiene para ti es más alto, más profundo, más duradero. Y si no se cae lo tuyo, no hay espacio para lo suyo. Dios no se mueve en medio de la comodidad, se manifiesta en medio del caos. Mientras tú luchas por salvar tu plan, el Espíritu ya está preparando el escenario para revelarte uno mejor. Pero ese nuevo comienzo no puede nacer sin duelo. Sí, vas a llorar lo que perdiste. Vas a sentirte frustrado por lo que no funcionó. Pero el llanto es parte del proceso que abre tu corazón a nuevas posibilidades. Y mientras tú estás enterrando tu expectativa, el cielo ya está sembrando una nueva semilla de propósito que dará fruto en el tiempo perfecto. Mira a José. Soñó con grandeza, pero terminó vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, olvidado por los hombres. Su plan se rompió en 1000 pedazos. Pero justo ahí, en ese lugar oscuro, Dios estaba ejecutando un plan mucho más grande: convertirlo en el hombre que salvaría a toda una nación. Si su historia hubiera seguido como él la imaginó, jamás habría llegado al trono. El derrumbe fue necesario para que el verdadero diseño de Dios se cumpliera, y así también contigo. El Espíritu no está indiferente a tu dolor. Él ve cómo luchas por entender, pero también te dice con voz firme y tierna: suéltalo. No estás perdiendo tu destino, estás entrando en él. El fracaso que crees que te destruyó es el camino que Dios usa para posicionarte, porque el propósito no se cumple cuando todo sale bien. El propósito se activa cuando todo se rompe, y aún así decides confiar. Hoy el Espíritu te está llamando a mirar el derrumbe desde otro ángulo, no como una pérdida, sino como una redirección. Él está levantando algo nuevo sobre las ruinas de lo que tú pensaste que era tu destino. Pero necesitas rendirte. Necesitas dejar de intentar reconstruir lo que Dios ya cerró. Necesitas abrirte a la posibilidad de que su plan comienza justo donde el tuyo terminó. No fue el enemigo quien arruinó tu camino. Fue Dios quien permitió que se cerrara esa puerta para que no te perdieras del verdadero llamado que tiene tu nombre escrito. Hoy es el momento de dejar de preguntar ¿por qué falló? Y empezar a preguntar ¿qué estás haciendo ahora, Espíritu Santo? Porque si estás dispuesto a escuchar, Él te mostrará que lo que parecía un final fue, en realidad, una puerta que se abre hacia algo eterno. El lenguaje de las señales invisibles. El Espíritu Santo no siempre habla con palabras. Muchas veces su dirección llega en forma de señales tan sutiles que solo un corazón rendido puede percibirlas. Y cuando te encuentras en un momento en el que ya no sabes qué hacer, esas señales invisibles se convierten en el idioma más preciso de Dios. No son coincidencias. No son casualidades, son códigos celestiales incrustados en lo cotidiano. Una conversación inesperada, un versículo que se repite, una situación que se cierra de forma repentina. Un peso en el alma que te impide avanzar aunque todo parezca lógico. Todo eso forma parte del lenguaje que el Espíritu usa para guiarte sin necesidad de gritar. El problema es que muchas veces estás tan enfocado en buscar grandes respuestas que no ves las pequeñas confirmaciones. Quieres una voz audible, pero ignoras la paz que sientes al pensar en una dirección. Pides una visión clara, pero pasas por alto los detalles que Dios acomoda en tu entorno para mostrarte hacia dónde ir. El Espíritu no está limitado a lo espectacular. Él se mueve en lo sencillo, porque ahí prueba tu fe.
No guía a los que exigen pruebas, guía a los que caminan por fe. Y si afinas tus sentidos espirituales, te darás cuenta de que Él siempre ha estado hablando, solo que no estabas escuchando con el corazón. Cada vez que algo se repite en tu vida, presta atención. Cada vez que una idea se instala en tu mente y no puedes ignorarla, examina si no será una invitación del cielo. El Espíritu Santo puede usar todo: una canción, una imagen, una puerta que se abre cuando menos lo esperas, o una que se cierra aunque tú querías que se mantuviera abierta. Él no deja pistas por diversión, deja señales para aquellos que están dispuestos a confiar, incluso cuando no entienden todo el mapa. Su lenguaje no es confuso, pero sí exige sensibilidad. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 27, que sus ovejas oyen su voz, pero no siempre la voz viene con sonido. A veces es una percepción, una certeza que no puedes explicar pero tampoco negar, una convicción que arde por dentro sin razón lógica. Esa es la guía del Espíritu. No siempre se puede razonar, pero siempre se puede obedecer. Y cuando lo haces, confirmas que escuchaste bien, porque cada paso guiado por Él termina en paz, propósito y frutos que solo el cielo puede producir. Hoy el Espíritu te está entrenando para ver lo que otros no ven, para escuchar sin oír, para avanzar sin garantías, solo con dirección interior. Él quiere convertirte en alguien que no depende de señales externas para obedecer, sino que vive tan conectado a su presencia que un leve movimiento en el alma ya basta para cambiar tu rumbo. Porque cuando vives así, no caminas por impulsos, caminas por revelación. Si sientes que todo es confuso, que no hay respuesta clara, detente un momento. Pregunta al Espíritu, ¿qué estás intentando mostrarme? Luego observa tu entorno, tu interior, las repeticiones, los obstáculos y las puertas abiertas. Todo habla, todo indica algo, y si prestas atención, entenderás que Dios no dejó de guiarte. Simplemente empezó a hablar en un lenguaje más profundo, más espiritual, más íntimo. Uno reservado solo para los que se atreven a seguirle sin necesitar verlo todo. La rendición que abre caminos. Hay decisiones que no se toman con la mente, sino con el corazón rendido. Porque cuando llegas al límite, cuando ya no sabes qué hacer, cuando sientes que estás atrapado sin dirección, lo que el Espíritu Santo espera no es una estrategia nueva, ni una promesa más, ni siquiera que te esfuerces con más fuerza. Él espera tu rendición, no como derrota, sino como llave. Porque en el reino de Dios, la rendición no cierra caminos, los abre. Es el punto exacto en el que termina tu voluntad y comienza la del cielo. Rendirse no significa renunciar al propósito, significa entregarlo a las manos correctas. El problema es que muchas veces insistes en controlar lo que no te corresponde, dirigir lo que no puedes ver, forzar lo que ya está bloqueado por Dios. Y en ese esfuerzo constante te desgastas, te frustras y te preguntas por qué no llega la dirección. Pero el Espíritu te dice hoy, no es que no quiera guiarte, es que no puedes seguir mientras sigas peleando por tu propia ruta. La rendición es la puerta por la cual entra la dirección divina. Mira a Jesús en el huerto de Getsemaní. Él conocía el dolor que vendría, el peso de la cruz, la traición, el silencio, y en medio de esa agonía hizo la oración más poderosa que puede hacer un ser humano: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue esa rendición lo que abrió el camino de redención para toda la humanidad. Y ese mismo principio espiritual se activa en tu vida cuando decides soltar lo tuyo y abrazar lo de Dios, aunque no lo entiendas del todo. La rendición no es pasividad, es un acto profundo de fe. Es decirle al Espíritu Santo: no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en quién eres. No veo lo que viene, pero creo que tú ya estás allí. No tengo fuerzas para seguir, pero sé que tú
puedes llevarme. Esa entrega genuina cambia el ambiente, cambia tu mente, tu espíritu, tu manera de caminar. Ya no avanzas con temor, avanzas con paz. Ya no buscas controlar, buscas obedecer. Ya no esperas entender, esperas escuchar. La razón por la que aún te sientes estancado no es porque Dios no haya hablado, sino porque tu corazón sigue luchando por mantener el control. Pero no hay dirección clara sin rendición real. No hay nuevo comienzo sin una entrega total. Hoy el Espíritu quiere que entiendas que rendirte no es perder, es ser posicionado, es reconocer que tus fuerzas no alcanzan, pero su gracia sí. Es abrir las manos para que Él las tome y te lleve por caminos que tú solo nunca podrías encontrar. Muchos caminos se abren con llaves naturales, relaciones, oportunidades, recursos, pero hay caminos espirituales que solo se abren con llaves invisibles, y la rendición es una de ellas. Cuando sueltas, Él toma el control. Cuando renuncias a imponer tu plan, Él activa el suyo. Y cuando decides rendirte, no bajas la cabeza en derrota, la levantas en confianza. Porque sabes que a partir de ese momento, el que guía es el Espíritu, no tú. No esperes sentirte listo. La rendición nunca llega desde la lógica, llega desde la fe. Y si hoy decides rendirte, aunque no tengas todo claro, estarás activando un cambio en el cielo que impactará tu camino en la tierra. Esa es la rendición que abre caminos, como el Espíritu transforma tu confusión en claridad. Cuando estás confundido, todo dentro de ti entra en tensión. Quieres avanzar, pero no sabes hacia dónde. Quieres decidir, pero temes equivocarte. Te rodean opciones, caminos, opiniones, pero ninguno parece seguro. La confusión paraliza, nubla la visión, desgasta la fe. Y en medio de esa neblina interna, el enemigo susurra que estás solo, que no hay respuesta, que vas a fracasar. Pero el Espíritu Santo no se aparta de ti en ese momento. Todo lo contrario. Es ahí, en el punto más denso de la incertidumbre, donde Él empieza a operar con más fuerza. Porque su especialidad no es llegar cuando todo está claro, sino traer claridad donde reina el caos. Él no necesita cambiar tus circunstancias para darte dirección. Cambia primero tu interior. Y es ahí donde sucede el milagro. Sin que nada a tu alrededor se transforme todavía, tu corazón comienza a ver con otra luz. Las prioridades se reordenan. El ruido se reduce. La ansiedad cede espacio a una paz que no depende de respuestas humanas. No es magia, es presencia. No es lógica, es revelación. La claridad que el Espíritu te da no es una lista de instrucciones. Es una convicción profunda de por dónde caminar, aunque no sepas aún cómo se verá el destino final. Muchos esperan claridad, como quien espera que el cielo se abra y una voz audible lo diga todo. Pero el Espíritu opera de forma más íntima. Él no impone, convence, no empuja, guía, y la claridad que Él trae no se impone desde afuera, brota desde adentro. Un pensamiento que antes parecía confuso, de pronto se alinea. Una situación que te presionaba deja de tener el mismo poder. Un paso que antes te daba miedo, ahora se siente inevitable, pero en paz. Eso es claridad. No saberlo todo, pero saber que el próximo paso es obedecer. Recuerda que Dios no le dio a Abraham un mapa completo. Solo le dijo, sal de tu tierra. Y con esa sola palabra, su vida cambió para siempre. La claridad que el Espíritu ofrece no es sobre el panorama completo, sino sobre el paso actual. Él no te guía para que tú tengas el control, te guía para que camines confiando. Y en esa dinámica diaria, paso a paso, te das cuenta de que la confusión fue solo un terreno fértil para que naciera una fe más profunda. No estás perdido, estás en transición, no estás sin dirección, estás en entrenamiento.
La confusión que hoy te rodea no es una señal de que estás fuera de la voluntad de Dios, sino una invitación a depender más del Espíritu. Él te está formando en la dependencia, en la escucha, en la obediencia sin condiciones. Y en ese proceso, sin que lo notes, la claridad empieza a emerger, no como un rayo, sino como la luz del amanecer que va disipando la oscuridad hasta que el día es pleno. Hoy el Espíritu te dice, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas caminar conmigo. Porque la verdadera claridad no es tener todas las respuestas, es tener a aquel que nunca se equivoca guiándote. Y si decides confiar, aunque tu mente no lo entienda, tu espíritu lo va a sentir. Y cuando tu espíritu es guiado, tus pasos ya no se tambalean, porque quien va al frente es Dios mismo, la fuerza que llega cuando te sientes débil. Hay momentos en los que te levantas con el alma rota. Sabes que deberías orar, pero no te salen las palabras. Quisieras avanzar, pero no tienes ni ánimo para dar un paso más. Te sientes agotado emocionalmente, desgastado por dentro, con la sensación de estar solo en una batalla que ya no puedes seguir peleando. En ese lugar de fragilidad, donde hasta respirar duele, el Espíritu Santo se acerca. No con reproches, no con presión, sino con una presencia tan suave como poderosa. Porque cuando tu fuerza se acaba, la suya comienza. La gran mentira que muchas veces aceptamos es que debemos ser fuertes para que Dios actúe, pero el reino funciona al revés. Dios actúa cuando reconoces que no puedes más. Es ahí donde se manifiesta su poder, no en tu autosuficiencia, sino en tu rendición. La fuerza que Él da no se parece a la fuerza humana. No es energía artificial ni motivación pasajera. Es una fortaleza interna, invisible, que levanta tu espíritu cuando tu cuerpo y tu mente ya no responden. Es esa fuerza que te permite decir, no entiendo, pero sigo. No veo salida, pero confío. No tengo fuerzas, pero sé que no estoy solo. La Escritura enseña que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Pero no es solo una frase bonita. Es una realidad que experimentas cuando dejas de intentar demostrar que puedes y te permites ser sostenido. El Espíritu no espera que te levantes por tus medios. Él se ofrece a levantarte con su poder. Él no necesita que tú tengas las respuestas. Él necesita que te entregues por completo. Porque en ese momento de sinceridad cruda, de vacío total, su presencia se convierte en tu sustento. No estás siendo derrotado por sentirte débil, estás siendo preparado para recibir fuerza sobrenatural. Esa sensación de no poder más no es el fin, es el umbral del encuentro con una fuerza que no viene de ti, sino del cielo. El Espíritu te renueva desde lo más profundo, no con ruido, sino con presencia, no con fórmulas, sino con verdad. Te recuerda quién eres, a quién perteneces y para qué fuiste llamado. Y de repente, donde solo había agotamiento, empieza a brotar determinación. Donde solo había cansancio, comienza a despertar propósito. Es posible que nadie entienda lo que estás sintiendo, que quienes te rodean no vean el peso que cargas ni la batalla interna que estás enfrentando, pero el Espíritu sí lo ve. Y no solo lo ve, lo carga contigo. Él se pone debajo de tu dolor, como un padre que levanta a su hijo herido. No te exige fuerzas, te ofrece las suyas, no te pide perfección, te da descanso, no te compara con nadie, te envuelve con su gracia y te dice, todavía no has terminado, yo estoy contigo. Hoy, aunque no tengas fuerzas para orar, respira. Aunque no tengas ánimo para cantar, quédate quieto. Aunque no sepas qué hacer, permite que Él te abrace desde adentro, porque su fuerza no viene cuando logras fingir que estás bien. Su fuerza llega cuando te atreves a decir, no puedo más. Y es justo ahí donde el Espíritu te responde, yo sí puedo, y te levantaré. El arte de esperar sin desesperar.
Esperar es una de las tareas más difíciles para el corazón humano. Vivimos en un mundo que exige inmediatez, que celebra la velocidad, que mide el valor de las cosas por lo rápido que se obtienen. Pero en el reino de Dios, los tiempos son diferentes. Lo que aquí parece tardanza, en el cielo es preparación. Lo que aquí parece silencio, allá es diseño. Y cuando ya no sabes qué hacer, muchas veces la instrucción del Espíritu Santo no es moverte, sino quedarte quieto, esperar, pero no de cualquier manera, esperar sin desesperar, esperar con el corazón firme, aunque todo lo demás parezca inestable. La desesperación nace cuando asocias la espera con abandono, cuando sientes que, porque Dios no ha actuado en tu tiempo, quizás ya no va a actuar. Y ahí empieza la ansiedad, las decisiones apresuradas, los errores que nacen del miedo a que nada cambie. Pero el Espíritu quiere enseñarte que esperar no es sinónimo de estar perdido, sino de estar en formación. Que el silencio no es rechazo, sino una invitación a confiar más. Que la pausa no es ausencia, sino una oportunidad para que tu fe se purifique. Mira cómo trabaja el agricultor. Él siembra, riega, cuida, pero no acelera el crecimiento. Sabe que el fruto llega a su tiempo, no antes ni después. Así también Dios contigo. Él ha sembrado promesas en tu vida, pero cada una tiene su estación. Y mientras tú te desesperas por ver resultados, el Espíritu está fortaleciéndote por dentro, para que cuando llegue el cumplimiento estés listo para sostener lo que viene. Porque no basta con recibir la bendición, hay que tener carácter para conservarla. Esperar sin desesperar es aprender a respirar profundo en medio del proceso. Es repetirle a tu alma que Dios sigue en control, aunque no lo veas. Es negarte a tomar atajos solo para sentirte en movimiento. Es elegir confiar cuando no hay señales. Es entender que tu reloj no marca el tiempo de Dios y que si no ha llegado lo que esperas, es porque todavía está siendo perfeccionado. El Espíritu no se retrasa. Él llega cuando es necesario, cuando es preciso, cuando su intervención tendrá impacto eterno. Hay una gracia especial sobre aquellos que saben esperar. Una madurez que no se obtiene con años, sino con rendición. Una paz que no viene de respuestas, sino de presencia. Cuando decides esperar sin quejarte, sin buscar culpables, sin manipular las circunstancias, estás demostrando que tu confianza no está en lo que Dios puede hacer, sino en quién Él es. Y eso conmueve el corazón del Padre. Porque mientras otros corren sin dirección, tú eliges quedarte en sus pies, creyendo que su voz volverá a hablar. Hoy el Espíritu Santo te dice, no te muevas aún, no decidas desde la presión, no te adelantes a lo que estoy haciendo. Él sabe por qué no te ha dado la instrucción. Él ve más allá. Él sabe lo que viene si esperas y también lo que perderías si te adelantas. Así que quédate ahí, pero no como alguien que se resigna, sino como alguien que confía, no como quien duda, sino como quien se prepara. Porque cuando llegue el momento de moverte, sabrás que fue Dios quien te levantó, y no tu prisa. Esperar sin desesperar no es natural, es espiritual, y solo se aprende en intimidad con el Espíritu. Si hoy decides abrazar ese proceso, Él te dará la paz que no depende del reloj, y la seguridad de que todo lo que ha prometido llegará a su tiempo. El Espíritu como brújula en lo incierto. Cuando el camino se vuelve borroso, cuando ninguna opción parece clara y las voces a tu alrededor solo aumentan la confusión, hay una brújula interna que no falla. Esa brújula no está hecha de lógica, ni de experiencia, ni de cálculos humanos. Esa brújula es el Espíritu Santo. Él no solo te acompaña, Él te orienta.
Y no lo hace desde afuera, como alguien que grita instrucciones desde la distancia, sino desde adentro, como una voz que se alinea con tu espíritu y señala el rumbo correcto aun cuando no puedes verlo todo. El problema es que, en los momentos de incertidumbre, solemos buscar guías externas. Preguntamos, consultamos, analizamos, comparamos. Y todo eso puede ser útil, pero cuando el alma está confundida, solo el espíritu tiene la capacidad de llevarnos más allá de lo que se ve, porque Él no guía por datos, guía por propósito. Él no te da respuestas generales, te da dirección específica, no basada en lo que conviene, sino en lo que edifica. No según la tendencia del momento, sino según el diseño eterno de Dios para tu vida. Ser guiado por el Espíritu es aprender a prestar más atención a lo que pasa dentro de ti que a lo que pasa fuera. A esa incomodidad que sientes cuando algo parece correcto, pero no lo es. A esa paz inesperada cuando estás por tomar una decisión difícil, pero sabes en lo profundo que es el camino correcto. Esa es la brújula del Espíritu. Él no opera con mapas detallados, sino con dirección puntual. No siempre te dirá todo lo que va a pasar, pero sí te mostrará dónde poner el pie hoy. Muchos pierden la dirección porque siguen señales que se ven bien, pero no nacen de la voz del Espíritu. Abren puertas que el cielo no autorizó, se aferran a relaciones que Dios ya cerró. Caminan en caminos que parecen rectos, pero terminan en desgaste. Y todo porque ignoraron la brújula. El Espíritu no te confundirá jamás. Puede pedirte algo que no entiendes aún, pero nunca te llevará a la destrucción. Su guía no siempre es cómoda, pero siempre es segura. Y si lo sigues, aunque no veas todo el trayecto, sabrás que estás caminando hacia el centro de la voluntad de Dios. Jesús mismo fue guiado por el Espíritu al desierto, no porque fuera un error, sino porque allí debía ser fortalecido para lo que vendría. Eso te enseña que la brújula no siempre te lleva a lo fácil, pero sí a lo necesario. Y eso también quiere decir que, aunque no parezca lógico lo que estás sintiendo, si viene del Espíritu, es mejor que cualquier plan humano. Porque la brújula no apunta al éxito inmediato, apunta al propósito eterno. Hoy el Espíritu te dice, no necesitas verlo todo, solo necesitas confiar en lo que ya puse dentro de ti. Tal vez estás esperando que aparezca una señal clara, pero la señal eres tú escuchando esta palabra ahora. Él ya está hablándote. Ya está alineando tu corazón. Ya está confirmando lo que sabes pero temes aceptar. Y si decides seguir esa voz, no caminarás a ciegas, caminarás en fe. En lo incierto, la única brújula que no falla es el Espíritu Santo. Y si te entregas a su dirección, te llevará exactamente al lugar que Dios preparó para ti antes de que supieras que lo necesitabas. Cómo el Espíritu usa personas inesperadas. Cuando estás buscando dirección, muchas veces esperas que Dios te hable directamente, en lo íntimo, con claridad y sin intermediarios. Y sí, el Espíritu Santo habla de esa manera. Pero también tiene una forma muy especial y sorprendente de guiarte, usando personas. Y no siempre las personas que tú esperas. A veces, quienes traen una palabra precisa a tu alma no son los más cercanos, los más espirituales ni los más preparados. Son simplemente instrumentos disponibles, dispuestos, colocados en tu camino con un propósito divino que tú no imaginabas. El Espíritu no está limitado por tus expectativas. Él puede usar un desconocido que te cruza en la calle y te dice justo lo que tu alma necesitaba oír. Puede hablar a través de una conversación aparentemente casual, de alguien que ni sabe lo que estás viviendo, pero cuyas palabras resuenan como si conocieran cada rincón de tu situación.
Puede usar hasta a alguien que no cree como tú, pero que sin saberlo se convierte en una flecha que apunta hacia el lugar que Dios quiere mostrarte. Porque cuando tú ya no sabes qué hacer, el cielo activa recursos que tú ni pensabas pedir. La Escritura está llena de ejemplos donde Dios usó personas inesperadas para cambiar historias. Naamán, un general poderoso, fue guiado a su milagro por una sierva anónima. Moisés fue rescatado por la hija de Faraón. Pablo recibió visión a través de un discípulo poco conocido llamado Ananías. Todos tenían algo en común. Estaban en el lugar correcto, en el momento preciso, con una palabra sembrada por el cielo. Y eso sigue ocurriendo hoy. El Espíritu sigue colocando personas en tu camino que, sin saberlo, llevan dentro de sí una pieza clave para tu avance. El problema es que muchas veces descartas la voz de Dios porque no te gusta el mensajero, porque esperabas que viniera a través de alguien que admiras o alguien que tú consideras espiritual y no de quien menos imaginas. Pero el Espíritu no necesita tu filtro, Él necesita tu humildad, porque si no estás dispuesto a escuchar lo que no esperabas, puedes perderte de la dirección que estabas pidiendo. La guía de Dios no siempre viene envuelta en lo que deseas. A veces viene disfrazada de interrupción, de conversación simple, de consejo que te incomoda pero que trae verdad. Por eso, hoy el Espíritu te está enseñando a discernir, a dejar de juzgar por apariencia y empezar a escuchar con el corazón. A prestar atención a esas frases que no puedes ignorar, a esas personas que no estaban en tus planes, pero parecen estar diciendo exactamente lo que tu espíritu estaba esperando. Porque la dirección de Dios no siempre desciende del cielo en una visión. A veces camina a tu lado con voz humana, con rostro conocido o desconocido, pero con esencia celestial. Si hoy te sientes sin rumbo, pide al Espíritu no solo que te hable, sino que te abra los ojos para reconocer a quien Él quiere usar. Tal vez esa palabra de dirección ya fue dicha, pero tu corazón no estaba listo para recibirla. Tal vez esa conversación que tuviste y dejaste pasar era una cita divina. Tal vez hoy mismo Dios colocará frente a ti a alguien que no lo sabe, pero está siendo guiado por el Espíritu para ayudarte a avanzar. Y cuando eso pase, no lo descartes, no lo subestimes, no lo ignores, porque cuando ya no sabes qué hacer, el Espíritu Santo sigue abriendo caminos. Y a veces esos caminos se abren con la voz de alguien inesperado que el cielo usó para decirte exactamente lo que necesitabas oír. Cuando el silencio también guía. El silencio de Dios es una de las experiencias más desconcertantes para quien busca dirección. Has orado, has clamado, has esperado y no llega la respuesta. No hay una palabra clara, no hay un sí, no hay un no, solo el eco de tus pensamientos resonando en una habitación que parece vacía. Pero lo que tú llamas silencio, el Espíritu Santo lo llama guía, porque aunque no lo entiendas, hay una forma profunda en la que el cielo habla sin emitir sonido, un lenguaje invisible que no grita, pero transforma. El silencio no es abandono, es una etapa, una pausa divina que no busca desesperarte, sino depurarte, porque cuando Dios calla, todo lo demás en ti empieza a revelarse. Tus motivaciones, tus temores, tu dependencia. El silencio te desnuda, te deja frente a ti mismo, y en ese vacío el Espíritu te entrena. Porque mientras tú esperas una respuesta, Él está formando tu carácter. Mientras tú pides dirección, Él está cultivando tu fe. Mientras tú clamas por movimiento, Él está enseñándote a permanecer. Jesús en la cruz también experimentó el silencio del Padre, y sin embargo no fue desamparo, fue cumplimiento, fue parte del plan, fue la antesala de la resurrección. Ese silencio no era el final, era el umbral de una victoria eterna, así también contigo.
El silencio que hoy te rodea no es señal de que Dios te dejó. Es señal de que está preparando algo que no cabe en tus esquemas. Algo que requiere que aprendas a confiar sin oír, a avanzar sin ver, a permanecer sin entender. El Espíritu te guía incluso cuando no te habla. ¿Cómo? Sosteniéndote en la paz, preservándote en medio del fuego, cerrando puertas que no debías cruzar, deteniéndote cuando tú querías correr, despertando cada día esa extraña esperanza que no se apaga, aunque nada haya cambiado aún. Todo eso es guía, solo que no viene en forma de palabras, sino en forma de presencia. Cuando estás en silencio, aprendes a escuchar con el corazón, a dejar de depender de emociones para afirmar tu fe, a distinguir entre tu voz, la del enemigo, y la del Espíritu. Y lo más importante, aprendes a confiar en que Dios no deja de ser Dios solo porque no lo sientes. Su fidelidad no cambia. Su plan sigue en marcha. Y tú no estás caminando solo en la oscuridad, estás siendo guiado en un silencio que santifica, que afina, que prepara. Hoy el Espíritu te invita a dejar de temer al silencio, a no verlo como una barrera, sino como una señal de que estás siendo afinado. Porque cuando el cielo calla, la tierra se calla también, y solo queda la verdad más profunda, que tú fuiste creado para depender de su presencia, no de sus palabras. Y esa dependencia, una vez abrazada, abre puertas que ningún ruido podría abrir. Si no estás oyendo nada, no significa que estás perdido. Significa que estás siendo llevado más allá del oído. Estás entrando en una fe que no se apoya en lo que escucha, sino en lo que cree. Y esa fe es la que mueve montañas, rompe ciclos y activa milagros. La paz como señal inconfundible. Cuando el Espíritu Santo guía, no siempre lo hace con grandes milagros, visiones o palabras audibles. Muchas veces lo hace con algo que no se ve, pero se siente tan fuerte que rompe todo argumento racional: la paz. No cualquier paz, sino esa paz que no tiene lógica, que no se explica con lo que estás viviendo, que no depende de las circunstancias, sino que brota desde lo más profundo como un río secreto en medio del desierto. Esa paz es su firma, su sello, su confirmación de que vas por el camino correcto, incluso cuando el camino aún está oscuro. Hay momentos en los que todo a tu alrededor grita que te detengas, que no sigas, que renuncies. La lógica te dice que no tiene sentido continuar, que no hay garantías, que no hay evidencias. Pero ahí, justo ahí, en lo más íntimo de tu espíritu, sientes una paz que no se mueve, una tranquilidad que no proviene de ti. Esa es la guía del Espíritu, porque su dirección no busca primero convencer tu mente, sino establecerse en tu corazón. El enemigo puede imitar muchas cosas. Puede disfrazarse de ángel de luz, puede usar palabras bonitas, puede abrir caminos atractivos, pero hay algo que no puede falsificar: la paz verdadera, esa que te permite dormir en medio de la tormenta, que te permite decir sí sin miedo, aunque no tengas todas las respuestas, que te da descanso aun cuando todo lo demás parezca un caos. Esa paz es como un radar del cielo, te avisa cuando algo es de Dios y te alerta cuando algo no lo es. Hay decisiones que parecen correctas, oportunidades que brillan, caminos que parecen bendición, pero cuando te acercas, cuando oras, cuando preguntas al Espíritu, algo dentro de ti se inquieta, se contrae, pierdes el descanso, se activa una alarma invisible. Eso también es guía. El Espíritu no solo confirma con paz, también advierte con su ausencia. Aprender a discernir eso es una de las mayores herramientas espirituales que puedes tener. Y cuando la paz está presente, cuando inunda tu espíritu a pesar del miedo, cuando te sientes sostenido por dentro, aunque por fuera todo tiemble, entonces sabes, el Espíritu está aquí. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas seguir esa paz.
porque ella te llevará al lugar exacto, en el momento perfecto, con las personas correctas para cumplir el propósito eterno. No subestimes el poder de la paz como guía. A veces, Dios no va a explicarte todo. No te mostrará el mapa entero, pero te dará una certeza interior que basta para dar el siguiente paso. Y cuando obedeces esa paz, descubres que el cielo se abre paso a paso, revelando lo necesario a medida que caminas. Confía en esa paz. Es la manera en que el Espíritu te dice: estoy contigo. Y si Él está contigo, no importa quién o qué esté en tu contra, porque donde está su paz, ahí también está su presencia, su poder y su provisión. Hoy es el momento de seguir su voz. No mañana, no cuando las cosas se acomoden, no cuando sientas que estás más fuerte o más digno. Hoy, porque cada día que postergas obedecer la voz del Espíritu Santo es un día en el que estás caminando sin dirección clara. Es un paso dado en terreno incierto, es una oportunidad que se puede desvanecer. La voz del Espíritu no grita, no presiona, pero sí llama con insistencia amorosa. Él te habla con ternura, pero también con urgencia, porque Él sabe que el tiempo no espera y que los planes del cielo están listos para ser cumplidos ahora. Muchos esperan señales más grandes, puertas más abiertas, cielos más evidentes, pero el Espíritu Santo no necesita ruidos, necesita disposición. Él no exige condiciones perfectas, exige un corazón dispuesto. Y si ese corazón es el tuyo, entonces este es el día. Hoy es el momento de decirle: guíame porque ya no sé qué hacer, pero estoy listo para hacer lo que tú digas, aunque no lo entienda todo, aunque no tenga todo resuelto. Esa es la oración que activa milagros. Es la rendición que enciende el cielo. Demorar una obediencia es permitir que el miedo ocupe el lugar de la fe, es dejar que la duda ahogue la certeza de que Dios tiene el control. Hay decisiones que no pueden esperar. Hay pasos que no pueden postergarse, porque la voz del Espíritu, cuando habla, lo hace en el tiempo exacto, con la dirección justa, para que tú entres en el propósito sin perderse en desvíos. Cada minuto que eliges el silencio sobre la obediencia es un minuto en el que el enemigo gana terreno en tu mente. Pero cuando decides responder con fe, incluso sin garantías humanas, el Espíritu abre caminos que no existían. Hoy es el día para retomar lo que dejaste, para salir del estancamiento, para decirle al Espíritu: toma el volante, hazme seguir tu voz aunque duela, aunque me saque de la zona cómoda, aunque me obligue a soltar lo que quiero retener. Porque sólo así vivirás la plenitud de su guía, sólo así dejarás de sobrevivir y empezarás a vivir con propósito. Hay momentos que no se repiten. Hay impulsos del Espíritu que no vienen dos veces, y tú lo sabes. Sientes dentro de ti que esta palabra no llegó por casualidad. Es Dios mismo tocando tu puerta una vez más, pero esta vez no para consolar tu confusión, sino para arrancarte de ella, para conducirte a algo nuevo, algo mayor, algo eterno. No ignores más ese susurro que te habla en lo íntimo. No le pongas más excusas a quien te conoce por completo. Este es el llamado: escucha y sigue. Aunque no tengas fuerzas, Él te las dará. Aunque no veas todo claro, Él te mostrará el siguiente paso. Aunque no sepas a dónde vas, Él será tu camino. Solo necesitas dar el sí que el cielo está esperando. Un sí sin condiciones. Un sí desde el quebranto. Un sí que cambia todo. Porque cuando el Espíritu encuentra obediencia, desata su gloria. Y cuando tú decides seguir su voz hoy, en lugar de postergarla para mañana, activas la voluntad de Dios en tu vida como nunca antes. La victoria de ser guiado por el Espíritu. La verdadera victoria no es tener todas las respuestas, ni haber logrado todo lo que soñaste, ni haber evitado cada tropiezo.
La verdadera victoria es haber sido guiado por el Espíritu en medio de todo. Es mirar atrás y ver que, aunque hubo días oscuros, pasos en falso y momentos de silencio, nunca caminaste solo. Es reconocer que cada no sé qué hacer fue una invitación divina a conocer más profundamente al Dios que sí sabe. La victoria no se mide por la ausencia de caos, sino por la presencia de dirección en medio del caos. Y si llegaste hasta aquí, es porque la guía del Espíritu no solo te acompañó, te sostuvo. Ser guiado por el Espíritu no significa que la vida será fácil. Significa que tendrás paz cuando el mundo te sacuda, que tendrás fuerza cuando todo en ti se quiera rendir, que tendrás respuestas que no vienen de tu lógica, sino de lo alto. Ser guiado por el Espíritu es vivir en otro nivel de fe, donde ya no necesitas controlar, solo confiar, donde ya no luchas con tus propias armas, sino con la certeza de que su presencia va delante de ti, abriendo camino. Esta es la victoria. Caminar en el Espíritu, incluso cuando todo a tu alrededor parece perdido. Tal vez todavía no ves el final, pero ya puedes sentir que algo cambió. Ya no estás en el mismo lugar emocional, mental y espiritual, porque cuando el Espíritu guía, transforma desde dentro. Él no solo te da dirección, te da identidad, te recuerda quién eres, a quién perteneces y qué propósito cargaste desde antes de nacer. Y ese recordatorio es el arma más poderosa contra la confusión. Saber que fuiste creado para ser dirigido por Dios, no por tus temores ni por tus dudas. Cada vez que dijiste, Espíritu Santo, guíame, activaste un poder invisible que comenzó a reorganizar tus pasos. La victoria también es saber esperar. Saber rendirse sin perder la esperanza. Saber caminar en la niebla confiando en la luz que no se ve, pero se siente. Y ahora que has sido guiado capítulo por capítulo, experiencia tras experiencia, oración tras oración, es tiempo de decidir que esta guía no será temporal, sino tu nuevo estilo de vida. No volverás a tomar decisiones sin antes consultar al Espíritu. No seguirás caminos que no estén impregnados de su paz. No caminarás por impulso, sino por inspiración, porque ahora sabes que no hay nada más valioso, más seguro ni más glorioso que ser guiado por el Espíritu Santo. Y si en algún momento vuelves a sentir que no sabes qué hacer, recuerda lo que viviste aquí. Recuerda que cada vez que llegaste al límite, fue ahí donde su voz se hizo más clara. Que cada vez que no tuviste fuerzas, su poder te sostuvo. Que cada vez que dudaste, su fidelidad te confirmó. Esa es tu victoria, haber aprendido a caminar por fe y no por vista. Y esa fe, nacida en la intimidad con el Espíritu, te llevará más lejos de lo que podrías imaginar. Tu historia no termina en la duda, comienza en la dirección. Y hoy, esa dirección tiene un nombre: Espíritu Santo, el guía fiel de los que se atreven a confiar.